Sala de situación, donde las noticias las cuentan los protagonistas. Últimos 10 minutos de este programa número 91 de Sala de Situación este tercer año. Y ahora vamos a hablar con Ariel Basile, que es periodista de ámbito financiero, que cubre la actualidad económica y política de las provincias de nuestro país. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Bien, gracias Ariel, como siempre, por atendernos. Ariel, por favor. Es un ambiente convulsionado políticamente, como lo es habitualmente. Un tema que quería tocar con vos, ¿qué pasa con las PASO? ¿Qué van a hacer? ¿La van a suspender? ¿Se va a continuar? Y también, ¿qué van a hacer las provincias? ¿Quieren desdoblar las elecciones? ¿Quieren separarse de las elecciones presidenciales? Sí, bueno, por un lado las PASO a nivel nacional, hay como cierto clamor dentro del oficialismo, dentro del gobierno, por intentar eliminarlas para el año que viene. Por un lado está la cuestión del gasto, por otro lado también hay una cuestión, bueno, del lado de la oposición las quieren mantener, sobre todo porque para la oposición sí, las PASO serían una instancia donde hoy podrían dirimir candidaturas. En el oficialismo no está muy claro esa cuestión, si va a haber algún arreglo interno o no, pero sí hay como una necesidad en algunos sectores que la están planteando de eliminarlas. Como siempre pasa en estos casos, el planteo principal pasa por lo económico, ¿no? En un país que tiene que hacer un ajuste muy fuerte de su gasto público, las PASO aparecen como un recorte a eliminar. Y esto también en el plano provincial empezó a tomar fuerza, ¿no? Varios gobernadores, inclusive salió hace unos días un documento firmado por la denominada Liga de los Gobernadores que agrupa a varios mandatarios, prácticamente a todo el peronismo, excepto Juan Schiaretti y Rodríguez Sá, pero también suma sellos provinciales como Neuquén, como Río Negro, como Misiones, Santiago del Estero, que se sumaron a ese pedido de achicar el gasto político. Eso lo han lanzado así de una forma crítica. ¿Para qué? Para que no haya recortes en obras, porque saben que va a haber un recorte fuerte, que es lo que anunció el gobierno nacional, y no quieren que ese recorte recaiga sobre las provincias, recaiga sobre los subsidios al transporte, subsidios a la energía, etcétera, largo, que están reclamando muchos gobernadores, en sintonía también con lo que es la discusión del presupuesto nacional 2023. Automáticamente empezaron varios gobernadores a decir que las PASO nacionales no serían una gran alternativa, que ese dinero que se gasta podría ir a las provincias para seguir alentando el crecimiento del desarrollo, y un etcétera largo. Con lo cual, bueno, estos gobernadores son afines al gobierno, ¿no? Son las provincias afines a la Casa Rosada, gobernadores peronistas en general, que le están pidiendo también al gobierno suspender las PASO. Empieza a generarse eso. Pero a nivel provincial también está la discusión, porque también el año que viene hay elecciones para gobernador en prácticamente todo el país, excepto en Corrientes y Santiago del Estero. Y muchas provincias tienen por su constitución provincial también primarias abiertas, al igual que Nación. Y ya hay algunas provincias que están tratando de eliminarlas. Algunas ya lo han hecho. Por ejemplo, San Juan las eliminó directamente, no para 2023, las eliminó para siempre. Lo hizo por ley Sergio Uñac en diciembre del año pasado, y ya en San Juan no hay más PASO. También el salteño Gustavo Sáenz las eliminó solamente para el año que viene, igual que había hecho las legislativas de medio término del año pasado, con lo cual en Salta tampoco hay PASO, y esa discusión también se está dando en otros distritos, como Chubut, donde es una discusión que está en manos del gobernador Mariano Nación, y donde el radicalismo lo avala, el PRO no, hubo algunos tironeos en la oposición por esa cuestión. El radicalismo quizás le conviene porque tiene más territorio que el PRO prefiere que haya primarias abiertas, y después también se está dando en Catamarca, por ejemplo, la misma discusión de la posibilidad de eliminar las PASO. No todas las provincias tienen PASO, con lo cual algunas directamente esa cuestión se la saltean. Y además tengamos en cuenta esto que decías vos, ¿no? Que va a ser un escenario electoral separado del de Nación en general de las provincias, muy parecido a lo que pasó en 2019, donde los gobernadores trataban de diferenciarse, ya sea los oficialistas en este caso, porque tienen miedo de quedar pegados a un voto castigo del gobierno nacional, y los opositores porque tampoco se terminan de confiar demasiado en la suerte de Juntos por el Cambio. De hecho, en 2019, cuando Macri era
presidente, los gobernadores radicales no se animaron a unificar las elecciones, fueron por separado. En el caso de Mendoza y Jujuy ganaron, obtuvieron su reelección holgadamente. En el caso de Jujuy Morales, en el caso de Mendoza no fue reelección, sino que fue Cornejo, cedió su lugar a Rodolfo Suárez, y de esa forma tampoco quedaron pegados a lo que fuera debacle de Macri. Ahora parece que es lo mismo, ¿no? En el caso de los radicales no están muy dispuestos a arriesgar un poder local que aparentemente está consolidado para arriesgarlo a la suerte de Juntos por el Cambio a nivel nacional. Con lo cual se ve un escenario que aparentemente también va a ser muy desdoblado. Provincias que ya han anunciado fecha de elecciones separadas, bueno, ya hay varias. Tenemos a Chaco, que lo hará el 17 de septiembre. En el caso de Chaco, igual hay que hacer la aclaración que es obligado por la Constitución provincial, igual que Santa Fe o Tierra del Fuego, no pueden unificarlas por la Constitución de la provincia, tienen que ser sí o sí en fechas separadas. Pero sí, por ejemplo, Salta las va a hacer el 16 de abril, o Tucumán las va a hacer el 4 de junio. Esos ya están confirmados. Después Arabela Carreras de Río Negro dijo que también serán en abril, y después se intuye por algunos movimientos que todos los gobernadores van en ese mismo camino, ¿no? O sea, por ejemplo, San Juan con una serie de movimientos a la ley electoral que tiene que ser sí o sí 18 meses antes de las elecciones, o lo era hasta hace poco, porque esa ley también fue cambiada. Lo hace pensando en las elecciones en el primer semestre, por ejemplo, o en el caso, bueno, Santa Fe también lo tiene que hacer sí o sí separado. En el caso de Mendoza, el gobernador ya dijo que seguramente sean separadas. Bueno, van todos al mismo camino, salvo algún caso muy puntual que la va a unificar con Nación. El resto de las provincias van a votar separados. Nadie quiere arriesgar el poder local por lo que pueda llegar a pasar en Nación, donde el escenario es bastante incierto. Claro, nadie quiere quedar vinculado a un posible voto castigo de parte de la gente. Sí, sobre todo, digamos, porque la experiencia de 2021 ya marcó una primera luz de alarma, ¿no? O sea, hay provincias, bueno, para seguir con el caso de San Juan, por ejemplo, donde ganó el peronismo, ganó Sergio Uñac, pero ganó por un punto, nada más, o 2 puntos, y la elección para gobernador había superado el 50%, había ganado duplicando los votos de la oposición 2 años antes. Y la imagen de Uñac seguía siendo buena, tenían una buena percepción en general los sanjuaninos, y sin embargo no lo pudo plasmar en las elecciones 2021. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, hay un voto castigo al gobierno nacional. Pero esta mirada, digamos, pasó en Tucumán, que ganó por poco, y después muchos distritos peronistas han perdido la lista de gobernador, justamente por venir arrastrada por la elección nacional. Pero bueno, ahora es distinto, ¿no? Porque ahora está en juego el cargo ya de gobernador. Entonces una cosa es tener un diputado más o un diputado menos, y otra cosa es directamente perder el control de la provincia. Entonces ahí es donde muchos gobernadores amparados en el 2019, donde en general ganaron los oficialismos, salvo algún que otro caso muy puntual, muy contado, como puede haber sido el de Tierra del Fuego o el de Santa Fe, después en todos lados se mantuvo el mismo partido que estaba gobernando. Van por lo seguro, ¿no? Van a no arriesgar. Ariel, muchísimas gracias, muy amable como siempre, y la seguimos más adelante. Gracias, Guillermo, un abrazo. Pasó Ariel Basile, nuestro columnista especial, periodista de ámbito financiero.